Estamos en Yud Gimel Amud Beis 13b. Estábamos en medio de una discusión, en medio de una explicación, mejor dicho, de tres opiniones, para hacer un kitsur, un resumen muy resumido de lo que vimos hasta acá y avanzar, porque esto sigue largo y con algunos conceptos complicados. Tenemos tres opiniones: Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva, Rabbi Yitzchok. Al respecto de qué discuten, al respecto de cuándo se aplica el castigo de Malkus, latigazos, en mitzvot, que esencialmente no tienen el castigo de Malkus, sino que tienen castigo de Kares, o sea, ser recortado del pueblo judío, o el castigo de Misa, Beit Din Shel Mata, o muerte aquí abajo, o sea, pena de muerte. Si se aplica en el caso en el cual se advirtió a la persona que estaba por hacer una de estas transgresiones que va a recibir latigazos, si se aplica latigazos o no. Rabbi Shmuel dice, sí, se aplica latigazos tanto en Kares, se ha recortado, como en muerte, o sea, pena de muerte. Rabbi Akiva dice, se aplican latigazos en casos de Kares, en casos de ser recortado, pero no en casos de pena de muerte. Y Rabbi Yitzchok dice, nunca. Entre paréntesis, obviamente estamos hablando de tipo de mitzvot que reciben Kares y muerte. Si es una mitzvah que recibe latigazos, se le advirtió que va a recibir latigazos, obvio que Rabbi Yitzchok está de acuerdo que se le da latigazos. Estamos hablando de una mitzvah cuyo castigo no es el latigazo. Y Rabbi Yitzchok dice, entonces no se da latigazos, punto, no me importa que lo hayan advertido a esto. Estas eran las tres opiniones al comienzo de nuestra página, al final de la página anterior y comienzo de nuestra página. Y la Gemore analizó el razonamiento de cada uno de ellos. ¿De dónde sacó su opinión? Rabbi Shmuel trajo dos psukim. Rabbi Shmuel dijo, la Torah dice, si no vas a cuidar mis preceptos, para hacerlos, Dios te va a dar flor de paliza, básicamente. Esa es la traducción criolla del versículo. Pero usa la palabra vehifla. Y Rabbi Shmuel dice, yo no sé a qué se refiere con semejante advertencia, y no es explícito, no dice exactamente de qué se trata. Entonces Rabbi Shmuel encuentra el pasuk que dice veipi loi, que es una palabra muy similar, que está hablando de latigazos. Entonces de acá aprendemos que todos los preceptos negativos, prohibitivos, cuya advertencia fue incluso errónea, pero a latigazos, reciben latigazos. Esta es la opinión de Rabbi Shmuel. Tocamos un punto que es muy importante tenerlo en mente porque va a aparecer varias veces para entender qué significa una prohibición en la Torá, la estructura de la prohibición en la Torá, que todas las prohibiciones que reciben latigazos tienen que ser similares a la prohibición de poner un bozal en el Torah mientras se está trillando, donde no hay una acción, es prohibitiva, o sea, no es positiva, hay una acción y no hay una mitzvah positiva ligada a esta prohibición. Y después analizamos a Rabbi Akiva, y en realidad estamos en el medio del análisis de Rabbi Akiva, no terminamos, pero lo que dijimos hasta aquí es, Rabbi Akiva produce una idea, que la Torah dice que Dei Rishos soy bemispar, según su maldad en singular, pues será dado latigazos y sigue con otros asuntos. Pero al estar la palabra Risha soy, su maldad en singular, aprendemos que no puede haber aplicados a la vez dos castigos. Entonces, si vamos a aplicar dos castigos a la vez, no pega con este versículo. Entonces Rabbi Akiva dice, dado que la persona que recibió, vamos a empezar por otro lado, al revés, pero va a ser más claro. Pena de muerte, si le aplico latigazos y pena de muerte son dos castigos, no se puede. Pero Kares, ser recortado, es un castigo celestial. No es que lo aplica el juzgado terrenal, sino el juzgado celestial. Y la persona puede hacer teshuvá, puede arrepentirse, puede acercarse a Dios, arrepentirse, y automáticamente le es borrado el castigo celestial. Es borrado el castigo celestial en caso de Kares, porque de vuelta es un castigo celestial. Un castigo terrenal, pena de muerte, cuando el acusado va al juzgado y dice me arrepiento, perdón, estuvo muy mal.
Bueno, me parece muy bien que te hayas arrepentido, pero la pena de muerte va igual. Porque ya fue, y esto va a aparecer más adelante, por eso lo digo, ya fue un caso que la Torá pone en manos del juzgado terrenal. Una vez que la Torá lo puso en manos del juzgado terrenal, pues nosotros vivimos con las reglas terrenales. Tu arrepentimiento es muy aceptado, pero es en el corazón, es algo espiritual, lo siento mucho, pena de muerte, dadas las circunstancias, etc. Pero Kares no es el caso. Kares es un castigo espiritual y la persona puede hacer chuvas, se puede arrepentir. Entonces, al arrepentirse le es borrado ese castigo y el único castigo que queda es Malkus, latigazos, cuando le advirtieron latigazos. Entonces le aplicamos a una persona cuyo castigo original en la Torá es ser recortado, Kares, se le aplica Malkus, latigazos, si fue advertido así. Estábamos en el medio de esta cuestión. Esto es lo que presentó Rabbi Akiva. Vamos a empezar, bueno, Yud Gimel Amud Beis, 13b, es difícil meterse en el medio de la cosa, pero bueno. Le habían preguntado a Rabbi Akiva, vamos a empezar la línea, empieza ahí, casi en el medio de la página. Le habían preguntado a Rabbi Akiva, y Aje, si es así, o sea, que es castigado por un solo, es aplicado, perdón, un solo castigo y no dos, no pueden ser aplicados dos castigos a la vez, Hayabe Krisus Name. En el caso de que una persona es Hayab Kares, tiene que recibir el castigo de ser recortado, y fue advertido latigazos, no debería recibir el castigo de Malkus. No debería recibir el castigo de Malkus. ¿Por qué? Porque tenés Kares y Malkus. Ay, estoy repitiendo parte de la clase de ayer, si no nos va a ser imposible. May Ambras, ¿qué dijiste? O sea, Rabbi Akiva, ¿cuál fue tu lógica? Sheimasu Chuba, que si hacían Chuba se borraba el castigo de Kares, se arrepentían y quedaba solamente Malkus. Hashtomías, pero todavía no hizo Chuba. Le preguntamos al tipo, ¿estás arrepentido? Todavía no, lo estoy pensando. No importa, lo estoy pensando. Entonces tenés dos castigos, Kares y Malkus. Entonces no podemos aplicarle Malkus, pero Rabbi Akiva dice, sin hacer divisiones y esto, no, se le aplica Malkus. Entonces, ¿cuál es la lógica de Rabbi Akiva? Aparentemente tenemos un caso en el cual hay dos castigos y Rabbi Akiva igual dice que hay que aplicarle Malkus. Tenemos Kares y Malkus. Omar Rabbi Abau, dice Rabbi Abau, yo te voy a explicar. Claramente la Torá agrega a aquellas personas que reciben Kares también Malkus, si se le advirtió. ¿Cómo se ve esto? Que es claramente Gzeira Shava. Encontramos dos palabras similares en la Torá de Gamar Le'einei mi Le'einejo. Aprendemos de la palabra Le'einei, el versículo dice Venichresu Le'einei Bnei Amam, van a recibir Kares a los ojos, Le'eineis, a los ojos de todo su pueblo. Y al respecto de Malkus, de latigazos, dice Venikle Ajijo Le'einejo, va a ser azotado tu hermano a tus ojos, a los ojos de su pueblo, a tus ojos, Zeira Shava, a los que tienen Kares, se ha recortado, si se le advirtió de Malkus, latigazos, se le da Malkus también. Esto es lo que dijo Rabbi Abau. Más que Rabbi Bar Memel. Rabbi Bar Memel no le gustó nada esto. Esta comparación, esta Gzeira Shava, no le gustó nada. Y Aji, si es así, te voy a traer otra Gzeira Shava, palabras comunes en la Torá, en donde vas a encontrar que incluso los que deberían recibir un castigo de juzgado terrenal, también recibirían Malkus. De acuerdo a tu Gzeira Shava, ¿por qué se aplica solamente a Kares? Debería aplicarse también a Bebet Shumata, muerte terrenal, pena de muerte. Hayab y Miset, ¿se entiende? Hayab y Miset, Beistin, Name. Los que reciben pena de muerte terrenal también deberían recibir Malkus de acuerdo a la lógica de Rabbi Abau. ¿Cuál es la Gzeira Shava? Nigmerim, aprendemos. Me'einei, acá es importante la palabra en sí. Me'einei significa de los ojos de. Me'einei,
Al respecto de idolatría dice, Im me'einei ha'eida nes salishgaga. Eida, congregación en la Toira quiere decir el Sanedrin, el juzgado mayor, digamos. Y la Toira está diciendo, si el juzgado mayor, esto está en Sanedrin también ampliamente, si el juzgado mayor se equivocó, literalmente se equivocó, y indicó que se podía hacer un tipo de idolatría, y después se dieron cuenta que estaban equivocados, entonces tiene que traer un korban, tiene que traer una ofrenda determinada, etcétera, etcétera. Ahora, la forma que dice el versículo es im me eine, con mem, con m, digamos. Me eine ha'eida, si de los ojos de la congregación esto fue un error, etcétera, etcétera. Y el versículo del latigazo decía le einejo, nikle ajija le, con l, le el lamed, le einejo. Entonces Rabbi Yaakov bar Memel dice, así como aprendiste le einei al respecto de cares, de le einejo, de latigazos, entonces le damos latigazos a los que reciben cares, aprendamos me einei, le einejo. Son parecidas las palabras, la raíz de la palabra es la misma. Entonces los que tienen pena de muerte terrenal deberían también tener latigazos. ¿Estamos? Responde la que more. Sí, sabemos que no. Sabemos que si va a pena de muerte no recibe latigazos. Correcto. Eso es lo que hizo Rabbi Akiva. Danin le'einei mileinejo. ¿Qué pasa? Las palabras no son iguales. Responde la que more. Le'einei con L. Le'eineja con L. Pega. A pesar de que no es la misma palabra. Pero ¿qué? Es el mismo raíz. Entonces podemos aprender que los que reciben cares también reciben latigazos si se le advirtió. Bueno, esto ya lo dije varias veces para que nadie se confunda. Ve'ein danin me'einei le'einejo. Pero como no son la misma palabra, me'einei con mem, de los ojos de, y le'eineja, a los ojos de, entonces no es una Gzeira Shava, no es válida la conexión entre estos dos lugares. Chao, afuera. Quiere decir, ¿qué es lo que queda afuera? Que los que tienen castigo en el mundo terrenal, en el juzgado terrenal de pena de muerte, no reciben latigazos cuando son advertidos por latigazos. ¿Estamos? Acá terminamos la clase pasada. Lo que viene ahora es una pregunta bomba. Para entender la pregunta bomba, porque la Gemara lo hace muy cortita y esto aparece en montones de lugares en la Gemara, es famoso esto. Es otra Gzeira Shava. Y vamos a presentar una Gzeira Shava con palabras diferentes, literalmente. No solamente alguna parte, no, es otra palabra, chao, diferente, y es una Gzeira Shava. Quiere decir que no necesariamente tienen que ser las mismas palabras. ¿A qué se refiere esta Gzeira Shava? Es un maíz complicadísimo. El maíz es así, de Kitsur, en resumen. Existen leyes de Negaim, manchas en las paredes, manchas en la ropa, manchas en la piel de la gente, tzarás, una enfermedad milagrosa, nada que ver con lepra. La gente dice lepra, pero nada que ver. Tzarás, así se llama, tzarás. Bien, esto está hablando particularmente de manchas en la casa. Tzarás abatim se llama, manchas en la casa. Bien, esto tenía que ver con la Lashon Hara, con hablar mal de otros. No nos vamos a detener ahora en todo detalle. ¿Qué se hace cuando hay una mancha en la casa? Se llama el Kohen. El Kohen dice, bueno, saquen todo de la casa. Hago esto lo más escueto posible para que se entienda lo que nos importa ahora, porque esto es larguísimo y complejísimo. Sacaban todo de la casa, el Kohen entraba a la casa y miraba, porque puede ser una mancha de humedad, yo qué sé. No, es una mancha de tzarás. Cerramos la casa por una semana. Presten atención porque esto es re complicado. Cerramos la casa por una semana. A la semana vuelve el Kohen. Abre, mira. Si la mancha se expandió, hay que romper este pedacito de la casa, digamos, de la mancha esta hay que sacarla, volvemos a taparlo con material nuevo, cerramos segunda semana. Vuelve el Kohen a la segunda semana de haber cerrado. Si la mancha se expandió de vuelta, hay que tirar abajo la casa. Chao. Demolemos la casa. Esto es una posibilidad. Vamos a otra posibilidad. Semana, viene el Kohen, mira la mancha, da una semana de encierro. A la próxima semana no se expandió la mancha. No se expandió la mancha. Entonces el Kohen vuelve a cerrar la casa. Segunda semana. Vuelve el Kohen a la segunda semana.
La Torá no dice qué hay que hacer. No es claro, no está escrito. Si al volver tras la segunda semana, no dice si no se expandió la mancha, aparentemente está curado. Y si se expandió la mancha, ¿qué hacemos? Tiramos abajo la casa, sacamos el material y ponemos otro. La Torá no es clara. No está claro. Entonces, ¿qué hacen nuestros sabios? No es que ellos lo hacen, sino que recibimos, Alaj le Moishe Sinai, del monte Sinai, recibimos una Gzeira Shava, que iguala las leyes de esta segunda semana, que no sabemos qué tiene que hacer, con las leyes de la primera semana. Es decir, romper el material, poner un material nuevo y volver a cerrar. Y a la tercera semana, si se expandió, tira abajo la casa y otra cosa. Y si no se expandió, se curó. Este es el asunto general. ¿Estamos? Ahora vamos al texto. El texto es mucho más simple de lo que yo mencioné, porque yo di todo el background, no sé cómo se dice, de lo que está pasando. El contexto. El contexto. Bien, acabamos de rechazar, volviendo a nuestro texto, acabamos de rechazar una Gzeira Shava que tiene una letra de diferencia. Me einei comparado con le eineja. Dijimos, no podés comparar un lugar con el otro, las palabras son diferentes. Pregunta el Talmud, la pregunta bomba, Mainaf Kamine. ¿Y qué diferencia hay? Momentito. Veja, tala de Rabbi Shmuel. Aprendimos en la casa de Rabbi Shmuel. Veshav a Kohen, va a retornar el Kohen. Uvo a Kohen, y vendrá el Kohen. Son dos palabras diferentes. Loshuv significa volver. Lavoy significa ir. Nada que ver. Zoy y Shiva, Zoy y Bia están conectados igual, uno con el otro. Entonces, ¿cómo me rechazas una Gzeira Shava? Porque tiene una letra de diferencia. Te voy a mostrar una Gzeira Shava que es otra palabra, que nada que ver. Una palabra con la otra, y sin embargo, la tradición es que están conectadas. Entonces, no me rechaces la Gzeira Shava anterior. Volvemos entonces a un punto, digamos, problemático. Dentro del mundo de la opinión de Rabbi Akiva, que los que tienen cares tienen malcus, los que tienen muerte terrenal no tienen malcus. Volvemos. Si vos aprendiste todo esto de una Gzeira Shava, le einei, le eineja, entonces los que tienen cares tienen malcus. Aprendamos me einei, le eineja, y los que tienen muerte terrenal también tienen malcus. De hoy, más aún, Ligmoir, aprendamos, solamente estoy repitiendo el texto porque está escrito acá, es lo que acabo de decir. Me einei, mi le einei. Aprendamos, más aún dice el Talmud, de los que tienen Isur Kores, o sea, reciben ser recortados, como esos que son recortados, ya sabemos por una Gzeira Shava, una comparación, que reciben latigazos, a esos compararlos con Le'einei. Dicho de otra manera, el Talmud está redoblando la apuesta, por así decir. El Talmud está diciendo así, ok, vamos a, primero que nada, ya te mostré que hay una Gzeira Shava que pueden ser palabras diferentes. Segundo, déjame mostrártelo de otra manera. Nosotros tenemos Le'einei ligado con Kares, Le'eineja ligado con Malkus. Conectamos de todos lugares, los que reciben Kares reciben Malkus. Y ahora tenemos otro grupo de psukim. Me'einei Le'eineja. Dijimos, esto no va porque son palabras diferentes. Dijimos, puede haber una Gzeira Shava con palabras diferentes. Y más aún, conectemos Me'einei de muerte terrenal con Me'einei de Kares. Ya no necesitamos, es una Gzeira Shava que tiene tres componentes. Este es el punto. Un versículo que habla de muerte terrenal, un versículo que habla de Kares, de ser recortado, y un versículo que habla de Malkus, de latigazos. El de Kares aprende de Malkus, el de muerte terrenal aprende de Kares, que aprendió a su vez de Malkus. Sí, y dije bien, y al final todos tienen Malkus. ¿Por qué querés aprender el de muerte terrenal? Del de Malkus. No. Hace una Gzeira Shava de tres componentes. Y al final todos tienen Malkus. ¿Estamos? De Hagamur, porque ya aprendimos Le'einei mi Le'eineja, aprendimos Kares de Malkus, entonces aprendemos muerte terrenal de Kares. Y como Kares recibe Malkus, muerte terrenal recibe Malkus. Tres componentes.
y apliquemos las leyes de Malkus, de latigazos, a los otros dos componentes, tanto a Kares como a Misa Beis Shelmata, como muerte terrenal. Esto es lo que plantea el Talmud. ¿Qué hacemos? De acuerdo a la lógica de Rabbi Akiva, no pega, o porque tenemos una Gzera Shava, una comparación de lugares, de palabras diferentes, o porque la comparación de lugares es entre tres componentes, no entre dos, y al final todos tienen Malkus. ¿Por qué dice Rabbi Akiva que no? Responde Talmud, Kibla minei Rabbi Shmuel Rabbi Yitzchak. Recibió de él, Rashi discute exacto qué significa recibió de él. La primera explicación de Rabbi Abba bar Memel, o sea, Rabbi Shmuel Rabbi Yitzchak recibió la respuesta de esta pregunta de Rabbi Abba bar Memel. Y la respuesta es así. Que de Rishasoy, el versículo dice cuando se está hablando de latigazos, que de Rishasoy, ya dijimos esto, según su, singular, su maldad. Mishum Risha Ajas Ata Mechayevoy, vamos a castigarlo por una maldad, Veiyata Mechayevoy Mishum Shtei Rishiyos. Pero no lo vas a castigar por dos maldades. Y habíamos dicho, si el tipo todavía no hizo tshuva, no se arrepintió, son dos maldades. Y sin embargo, Rabbi Akiva dice que le damos latigazos en caso de Kares. Y acá viene lo que faltaba. ¿Cuál es la tshuva? ¿Cuál es la respuesta? No tshuva de arrepentimiento, sino tshuva de respuesta. Punto. Esto está hablando, esta lógica de que lo castigamos por una maldad y no por dos. Esto está hablando cuando la maldad se aplica, la maldad tiene un castigo de muerte terrenal, un castigo de pena de muerte. Si la maldad, por ejemplo, es Isur Kores, el tipo comió una grasa prohibida y el castigo es un castigo espiritual, no se aplica esta lógica. No se aplica esta lógica de que hay que castigarlo por un castigo, por una mala acción, no sé cómo se diría, y no por dos. Eso está hablando solamente de cuando la pena es pena de muerte. Me van a preguntar, pregunta obvia, ¿y cómo sabían esto? No, Kibla Minei, lo recibió, eso sí. La tradición es que esta frase está hablando de este tema. No hay una lógica de por qué está hablando de este tema y no del otro. O sea, por qué está hablando de que no se pueden aplicar dos castigos cuando es muerte terrenal y sí se pueden aplicar dos castigos cuando es muerte espiritual, Kares. No hay una lógica, no. La tradición es que esta frase de que solamente se aplica un castigo es muerte terrenal. Cuando se está hablando de un caso de muerte terrenal y se lo advirtió para latigazos, se aplica un solo castigo, no dos. Pero cuando se está hablando de Kares se pueden aplicar dos castigos. ¿Estamos? Hasta aquí la explicación de Rabbi Akiva, que no terminamos en realidad. Pero hasta aquí la primera explicación de la lógica de Rabbi Akiva, que se aplican latigazos en un caso de Kares. Y no importa si el tipo hizo tshuva o no hizo tshuva, no ese es el punto. No ese es el punto, según esta explicación, porque el punto es que se pueden aplicar dos castigos, incluso si el tipo todavía no hizo tshuva, no se arrepintió de haber comido esa grasa prohibida y tiene Kares, no importa, le damos malkus igual si le advirtieron latigazos. Esto es la primera explicación de Rabbi Akiva. Ahora viene la segunda. Acá también hay que agarrarse la silla porque es bastante complicada. ¿Hasta acá estamos? Yo avisé que esta Gemara iba a ser complicada. Esta parte de la Gemara es complicada. Pero acá donde está realmente yo dije esto en las primeras clases cuando empezamos este capítulo, acá está el grueso, digamos, la carne propiamente dicha de lo que es el estudio talmúdico. Empezar a pensar y una cosa y la otra cosa, darlo vuelta y así sucesivamente. Va la segunda explicación de Rabbi Akiva. Robe dice otra explicación. Isru beile katlo. Si le advirtieron a la persona esta, estamos hablando, para entender el contexto, estamos hablando de que el tipo hizo una prohibición de pena de muerte, mató a alguien, yo qué sé, Dios libre y guarde. Isru beile katla, le advirtieron, hey, le katla, te van a matar, si haces esto te van a matar. Kule y alma lo implique. Nadie discute, nadie es Rabbi Akiva, Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva, Rabbi Yitzchak, nadie discute de ein loy keumeis. No tiene ningún sentido que le demos latigazos y muerte. O sea, en la práctica, ¿qué le dijeron? Te van a dar latigazos y te van a matar. Latigazos, matar, no tiene ningún sentido, lo matamos y ya está. Dado todas las condiciones, etcétera, etcétera. Nadie discute esto, es algo obvio.
Kipligue, ¿cuál es la discusión? De Isru Beile Malkus, que le advirtieron a este tipo que estaba a punto de matar a alguien cuya pena es pena de muerte, le advirtieron que le van a dar latigazos. Rabbi Shmuel Savar, Rabbi Shmuel dice así: Lav Shenitan, esta es una frase famosa y va a aparecer varias veces. Lav Shenitan Lazaras Misas Beitin Loikin Olav, una prohibición en la Torah. Yo ya comenté varias veces que en la Torah tiene que haber dos componentes, y ahora esto mismo va a empezar a estar cuestionado y discutido. En la Torah tiene que haber dos componentes para una prohibición, para que sea real, digamos, la prohibición. Componente número uno es el lav. El lav es la prohibición propiamente dicha. No hagas esto. Cuando la Torah dice Loi Tirzach, en los 10 mandamientos, no asesines, Loi Tirzach, no dice cuál es el castigo. Dice Loi Tirzach, nada más. Tenés prohibido matar a alguien. En ese lugar, en ese contexto, no hay castigo, digamos, entre comillas. No está mencionado el castigo. Simplemente dice Loi Tirzach, no mates. Bien. En otro lugar tiene que haber, se llama Azara. Si matás, el castigo va a ser tal. Ok. Son dos componentes que en general son dos psukim, dos versículos. La prohibición propiamente dicha y el castigo por esa prohibición. Bien. Cuando estamos hablando, dice Rabbi Shmuel, según la explicación de Robe, cuando Rabbi Shmuel está hablando, de una prohibición cuyo castigo, es una prohibición, Shenitan, que fue dada a las Zaras Misas Beitin, cuya advertencia, la Toira, no es que le dijeron no hagas esto, sino que la Toira dice, vas a tener muerte en el juzgado terrenal, Misas Beitin, entonces es un lav, es una palabra clave, una prohibición. Y la azara, la advertencia de la Torah es, te van a matar si haces esto, Ojo, son dos componentes. Loikin alav. Rabbi Shmuel dice, recibe latigazos, no importa. Recibe latigazos. Esta es la opinión de Rabbi Shmuel, ya lo vimos. Él traía dos psukim, comparación, esto es lo que dice Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva Savar, Rabbi Akiva opina, no señor. Lav shenitan lazaras misas beitin, una prohibición cuyo azara, cuyo castigo es muerte terrenal, ein loikin alav, no se recibe latigazos. ¿Cuál es la lógica? Antes de seguir adelante, ¿cuál es la lógica? Porque habíamos dicho anteriormente, para Rabbi Shmuel, latigazos es una especie de muerte larga. Muerte más larga, te doy primero latigazos y después la pena de muerte. Los latigazos son como parte de la pena de muerte. Es una muerte tortuosa, por así decir. Esto es lo que opina Rabbi Shmuel. No es la halajá, eso es lo que opina Rabbi Shmuel. Entonces él no tiene ningún problema en decir que una prohibición en la Torah cuyo castigo es la pena de muerte, pues te doy latigazos también. Si la advirtieron, te doy latigazos también. Pero Rabbi Akiva dice, no, latigazos es un tipo de castigo, un geder se dice, una definición determinada de castigo. Se aplica así, 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 así. Muerte es otra definición de castigo, que no tiene nada que ver. Entonces, si la advertencia de la Torah, la azara de la Torah fue, te van a matar si haces esto, yo no puedo aplicar latigazos. No tiene nada que ver. Es otro universo, digamos, otro dominio de castigos. Esto es lo que opina Rabbi Akiva. ¿Estamos? Esta es la explicación de Robe. Son dos categorías distintas. Dos categorías de castigos diferentes. Para Rabbi Shmuel no. Para Rabbi Shmuel es la misma categoría, es una muerte más larga, muerte más corta, pero muerte es al fin. Para Rabbi Akiva son dos categorías diferentes, no se puede mezclar. Acá dirían tipificación. Ok. Pregunta la Gemora. Distintas figuras delictivas, ¿no? Distintas figuras, son dos tipos distintos. Sí, claro, sí. son tipos ideales en términos beberianos. Ahora, la Gemora va a hacer una pregunta fuerte también a Rabbi Akiva, y la respuesta va a ser bastante compleja. Vamos. Rabbi Akiva, ok. Rabbi Akiva, ¿cómo es? Tipificó diferentes tipos de castigos. Tenés muerte terrenal, tenés latigazos, etc. Ok, hay un problema. Cores, ser recortado, es otro tipo de castigo. Entonces, ¿por qué los que tienen cores reciben latigazos? No tiene sentido. Según la lógica que acabamos de aplicar a la opinión de Rabbi Akiva, pues entonces empecemos a tipificar todo lo que hay. Cares, muerte terrenal y latigazos. ¿Por qué el de Cares recibe latigazos? No tiene sentido.
Vamos en las palabras de la Gemara. Y aji, si es así, según la lógica que acabamos de aplicar a Rabbi Akiva, que son categorías diferentes de castigos, Hayab y Krisus Name, los que reciben kares, tampoco deberían recibir latigazos. ¿Por qué? Porque está claro, el lav es una prohibición. Por ejemplo, Loi soichal heilev, si no me equivoco mal, el versículo dice así: no comas heilev, esa es la prohibición, no dice cuál es el castigo. Shenita leazaras kares, cuyo castigo es kares y no latigazos. Y es otra categoría. Kares no es lo mismo que muerte terrenal y no es lo mismo que azotes, latigazos. ¿Por qué dice Rabbi Akiva en la Mishnah, etcétera? En la Braisa, en realidad, que empezó toda esta discusión en la Gemara, ¿por qué dice Rabbi Akiva que el que tiene kares también recibe latigazos? No tiene sentido, según esta lógica. ¿Estamos? La respuesta de la Gemara: Omar le Rab Mordechai le Ravashi, le dijo Rab Mordechai a Ravashi, paréntesis, Rabbi Akiva, aproximadamente año 150 de la era común, eso más o menos. Ravashi es el final del Talmud, casi año 400, por así decir, por ahí, más o menos. Rabini y Ravashi. Claro, cierran el Talmud. Entonces, tenemos una discusión que fue a lo largo de, no sé, 300 años más o menos. Le dijo Reb Mordechai a Ravashi: Haji Omar Avimi me agrunio, Mishmei de Robe. Esto es lo que yo escuché de Avimi, de la ciudad de Agrunia, en nombre de Robe. Escuchá. Hayab y Krisus Loitzrich Yasra. Es una frase re compleja. Y los rashis que explican esta frase son largos. Vamos paso a paso. Y encima el lenguaje es súper confuso. Traducción: todos los casos en la Torá cuyo castigo es kares, ser recortado, que este es el punto de conflicto que estamos hablando ahora, no requieren, la que dice acá es asra, con taf. Traducción que en general todos damos es advertencia, pero advertencia, por ejemplo, de los testigos: no hagas esto porque te van a matar, o advertencia de algún tercero, no importa, no hagas esto porque te van a matar. Habíamos aprendido incluso un shade, un demonio dijo una voz del cielo: no hagas eso porque te van a matar. Acá no significa esto. Acá quiere decir azara, quiere decir el versículo en la Torá que determina cuál es el castigo por una, valga la redundancia, determinada transgresión. Habíamos dicho que había dos versículos, para simplificar, a veces no, pero para simplificar. Versículo número 1, no hagas esto. Versículo número 2 de la Torá, ¿sí? Si lo haces te van a castigar con tal castigo. Viene Robe, o sea, Mordecai le dijo a Ravashi, que dijo a Avimi de Agrunia en nombre de Robe, que cuando se trata de una prohibición cuyo castigo es kares, no necesitamos versículo que diga kares. No es necesario. ¿Cómo sabes? Porque es una frase fuerte, digamos, dentro de lo que es el contexto talmúdico. Sheharei Pesach Humila. Porque te voy a mostrar dos mitzvot: Korban Pesach, comer del Korban Pesach, la ofrenda del Pesach, y hacer el Bris Mila a los 8 días o después, lo que sea. Korban Pesach, Onash, la Torá castiga, dice un versículo claramente: vas a recibir kares si no haces la ofrenda de Pesach la noche del 14 de Nisan hacia el 15 de Nisan, o si no lo comes en realidad, o si no se hace el bris, la circuncisión en el momento adecuado, según las condiciones, etc. El castigo es kares. Afalpi sheloi hizir, a pesar de que no fue advertido, no está el versículo que dice: no hagas esto, no evites comer del Korban Pesach a la noche de Pesach, no evites hacer el bris. La Torá dice: comer del Korban Pesach, la mitzvah positiva, comer el Korban Pesach. Te voy a dar kares si no comes. Pero ¿dónde está escrito tenés prohibido no comer del Korban Pesach? No dice esto. Dice: comer Korban Pesach, si no comes, kares. Hacer bris, si no lo haces, kares. Pero no dice: te prohíbo no hacer el bris. No lo dice eso. ¿Estamos? Entonces, en todos los lugares esta lógica es, no terminamos, pero entonces
en todos los lugares en donde la Toira dice, por ejemplo, no comas la grasa prohibida, y en otro lugar dice, si comes la grasa prohibida vas a recibir cares. El versículo no comas la grasa prohibida no necesitas para saber que está prohibido, porque ya hay otro versículo que dice, si comes grasa prohibida vas a recibir cares, y todos los que reciben cares no necesitan el primer versículo, el lav, no es necesario. Entonces, ¿qué hacemos con todos los versículos a lo largo de toda la Toira donde dicen, no comas grasa prohibida, no hagas esto, no hagas aquello, que vas a... y en otro versículo dice, vas a recibir cares? ¿Qué hacemos con toda esa parte del versículo? De vuelta, el lav es la prohibición, azara es el castigo. ¿Qué hacemos con el lav de todas las prohibiciones cuyo castigo es cares? Malcos. Lo aplicamos para latigazos. Esto te enseña que todos los lugares donde la Toira prohíbe una determinada acción, actividad, y después la Toira viene y dice, si haces esa actividad te voy a dar cares, vas a ser recortado. Cuando la Toira dijo, esa actividad está prohibida, en realidad estaba diciendo, si vos hiciste esa actividad y te advirtieron que te van a dar latigazos por hacer esa actividad, erróneamente te vamos a dar los latigazos. ¿Por qué? Porque para decirte que te vamos a aplicar cares no era necesario. ¿Por qué? Porque Pesach y Mila, la Toira dice te voy a dar cares, y no dice tenés prohibido no comer del Korban Pesach, tenés prohibido no hacer el Bris Mila, no lo dice, no existe ese versículo, no está en toda la Toira. Evidentemente no es necesario ese versículo. Cuando se trata de una prohibición de cares, solamente es suficiente, quiero decir, es suficiente decir, si haces eso te voy a dar cares. Esto es lo que dijo Robe en algún momento. ¿Se entiende? Es un desafío, digamos, a toda la lógica que siempre aprendimos y que yo repetí montones de veces. Tiene que estar el lav y tiene que estar la azara. No hagas esto, si haces esto te doy latigazos. Viene ahora Robe, con todos estos nombres que dijimos antes, Abim, Mordejai y Arbash y todos estos personajes. En el caso de cares es diferente. Esa regla de que tiene que haber dos, llamémoslo, versículos, lav y azara, en cares no se aplica. Con la azara es suficiente. Y el lav, entonces, ¿qué hacemos? Malcus. Lo aplicamos a Malcus. ¿Estamos? Bien. Entre paréntesis, ahora seguimos, pero entre paréntesis, es un recurso común en el Talmud, cuando hay un versículo, entre comillas, de más, aplicarlo a diferentes posibilidades. Incluso a veces discuten, ¿por qué no lo aplicas acá, lo aplicas allá, etcétera? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Como quien prueba la ficha, ¿no? Sí, es como probar la ficha del rompecabezas. Y no entra así, no, da la vuelta. Así entró. No, va en la otra punta del rompecabezas. Ok. Pregunta al Talmud. Interesante que el Talmud no rechaza inmediatamente esta idea de que no es necesario el versículo ese para el cares y qué sé yo. Pregunta al Talmud. No. Ese versículo, el lav, la prohibición, por ejemplo, no comas heilev, dilma azarale korban, quizás es necesario para aprender, que toda prohibición de cares, ¿cuándo se aplica a cares? Si la persona lo hizo a propósito y no hubo testigos o no hubo condiciones, bueno, Dios se ocupa de él. Pero si la persona lo hizo sin querer, trae un korban, trae una ofrenda. Toda prohibición de cares es así, trae una ofrenda. Incluso si tiene dudas de si lo hizo o no lo hizo, hay otro korban que lo protege hasta que esté claro si lo hizo o no lo hizo. Y si lo hizo, entonces tiene que traer un segundo korban, se llama korban hatas, un korban de pecado. Bien. Dilma, entonces, quizás ese versículo que entre comillas nos sobró en todas las prohibiciones de cares, azarale korban, es necesario para decir que todas las prohibiciones de cares traen korban, traen una ofrenda, cuando lo hizo sin querer. ¿Cómo sabes? Porque he aquí, Pesach y Mila, los dos ejemplos que trajiste antes, el korban Pesach, la ofrenda de Pesach la noche del 14 de Nisan, etc. Y el Bris Mila, la circuncisión, de Leis Bewazara, no hay versículo
no dejes de comer el Korban Pesach, no dejes de hacer el bris, lo de maíz y Korban. No se trae ofrenda si la persona no comió del Korban Pesach sin querer, porque se olvidó que era el 14 de Nisan, yo qué sé, sin querer no comió el Korban Pesach, sin querer no hizo el bris, la circuncisión, no hay Korban. Esas dos mixes no tienen Korban. Entonces, quizás todos estos versículos que nos, entre comillas, sobraban, que quisimos aplicarlos a que si una persona que tiene cares le fue advertida que le van a dar azotes, lo aplicamos a eso, ¿qué le damos a los azotes? Quizás eso se aplica en realidad a que tiene que traer un Korban, una ofrenda, y los azotes no, nada que ver. ¿Estamos? Responde el Talmud, no. No puedes usar todos estos versículos para Korban. No. ¿Por qué? Porque lo del Korban, la ofrenda, se aprende de otro lado. Se aprende de otro lado. ¿De dónde se aprende? Hassan. Todo el concepto del Korban, de una ofrenda, de pecado, jatas, cuando la persona transgredió sin querer una transgresión de Kares, se aprende de otro lado. Hassan la vainu taima. Ahí la razón es otra. El Amishum, la razón es la siguiente. Toda la Torah entera está comparada, igualada a la idolatría. Avoidas que joven, idolatría. Ma avoidas que joven. ¿Cómo es la idolatría? Ahora explico. ¿Cómo es la idolatría? Shef vealtaase es una mitzvah prohibitiva. Sentate y no lo hagas. No hagas idolatría, no ofrezcas esto y aquello, etc. Son prohibiciones. Kol shef vealtaase. De la misma manera, ¿en qué casos existe traer un korban, una ofrenda? Tiene que ser una mitzvah prohibitiva. Le afukei, para excluir, estas dos que vos trajiste, de kum ase, Pesach y Mila, son mitzvot positivas. Son los únicos dos casos en toda la Torah de una mitzvah positiva que si la persona no la hizo, recibe cares. Son los únicos dos casos. Entonces, estoy buscando un pasuk que está por acá, un segundito. En Parshas, dice Rashi, en Parshas Lech Lecha dice al respecto de la idolatría: Toiro Ajas y Elohem la oise bishgaga. Una misma Torah, o sea, indicaciones, leyes, será para ustedes, para los que hacen sin intención. Toiro Ajas, que dice toda la Toira está comparada a idolatría. Cuando es hecha sin querer, tiene que tener una ofrenda. Aquí, sigo leyendo Rashi porque es interesante. Aquí se comparan todas las transgresiones de la Toira cuando son hechas sin querer, sin intención, a idolatría. Al respecto del concepto de Korban, de una ofrenda. ¿Cómo es la idolatría? Recibe cares si la hizo a propósito y no hubo testigos. Y es una prohibición. De la misma manera, todas las prohibiciones que la Toira indique cuyo castigo es cares, tienen que ser prohibiciones, pero no mitzvot positivas, como Pesach y Mila, como el Korban Pesach y el Bris. Ahora, ¿qué ganamos con todo esto? ¿Qué ganó Robe con todo esto? Todo esto había empezado que Robe decía que para Rabbi Akiva, acá termina este pedacito, ahora viene otra explicación, pero vamos paso a paso. Todo esto había empezado con que Robe decía que Rabbi Akiva opina que aquellas personas que reciben una advertencia en la Toira misma dice que si hace tal acción, por ejemplo matar a alguien, recibe una pena de muerte, esa gente no recibe latigazos. Porque la Toira dice pena de muerte, no latigazos. Entonces le preguntamos a Robert, y cuando dice cares, la Toira dice cares, no latigazos. ¿Por qué no usa la misma lógica? ¿Por qué no usa la misma lógica? Y contestamos que no es necesario
no es necesaria en la Toira todos los lugares donde dice no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, al respecto de prohibiciones que llevan el castigo de Kares, no eran necesarios todos esos versículos, esto es lo que decía Robert, no eran necesarios, entonces los tomamos para Malkus. Los tomamos para Malkus. Quiere decir que todo lugar en la Toira, por ejemplo, no comas grasas prohibidas, cuando dice esa frase, no comas grasas prohibidas, lo que la Toira está diciendo es, si comes la grasa prohibida y te advirtieron que te van a dar latigazos, te vamos a dar latigazos. Y el castigo era Kores, no importa. Hay un versículo que usamos para enseñarte que te van a dar latigazos. Y tuvimos toda una discusión sobre Pesach y Meilá, que cuestionamos esta lógica de Robe y la resolvimos. No es un cuestionamiento. No es un cuestionamiento. Porque son mitzvot positivas, no tienen korban, punto. ¿Estamos? Bien. Entonces hasta acá tenemos dos explicaciones de la lógica de Rabbi Akiva. Una es la Gzeira Shava. Uno es la Gzeira Shava, la comparación de lugares. Y la otra... Perdón. Uno no es la Gzeira Shava, perdón. Uno es que te vamos a castigar por un castigo y no por dos castigos. Kares es un castigo más latigazos, aparentemente son dos castigos. No, ese un castigo está hablando de muerte terrenal, pena de muerte. Pero Kares no se considera un castigo para sumarlo a Malkus. Esa es la primera explicación de la lógica de Rabbi Akiva. La segunda explicación es la que acabamos de ver de Robe. Y ahora viene la tercera explicación, que en realidad vuelve sobre la primera. ¿Hasta acá estamos? Sí. No, me quedé pensando en el caso cuando nosotros decimos que se aplica exclusivamente a pena de muerte. Nosotros cuando en una acción una persona quiebra, comete dos transgresiones que requieren korban, trae los dos korban. Sí, si fue Behelem Echad, vamos a estudiar esto más adelante un poquito, muy poco. Pero sí, si son dentro del Helem, literalmente significa olvido, una cosa así. Sí. Son dentro del mismo, no es exacto literal, pero no importa. Dentro del mismo olvido, sí. Entonces, tienen que tener dos korbanos, dos ofrendas. O sea que sería el equivalente a los dos castigos. No, porque hay dos, se llama shmois, dos nombres. Son dos prohibiciones, entre comillas, independientes. Okay. Por ejemplo, el tipo comió heilev, grasa prohibida, no se puede comer. Y además, ese heilev era noisar, sobró de un korban. Son dos prohibiciones diferentes. Y el tipo las hizo a la vez, porque con la misma acción transgredió dos cosas, son dos korbanos. Se lo hizo sin querer, sí, sin querer. Son dos korbanos. Son dos ofrendas. Porque son, entre comillas, versículos diferentes, mitzvot diferentes, que se conjugaron en un mismo lugar. Vamos a ver en un rato. No sé si llegamos... No, hoy no llegamos, pero se conjugaron en el mismo lugar. Vamos a ver rápidamente la respuesta de Rabina. Es cortita, no es tan compleja. Rabina Omar, al final de la página. Rabina dice, no. Leoilam, vamos a volver para atrás. Todo lo que dijimos recién, vamos a volver para atrás. Leoilam kedam me ícora. Vamos a volver al primer pensamiento de Rabbi Akiva, porque todo esto suena muy lindo. Las dos explicaciones que dimos, la de Rabbi Abahu era... Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzchak. La explicación de que te castigo por un castigo, no te castigo por dos, si eso está hablando de muerte terrenal, pero si es muerte celestial, sí te aplico los dos castigos. Y la explicación de Robe, que los que tienen Kares también tienen Malkus. Esto no pega con las palabras de Rabbi Akiva. Este es el problema. Muy lindas explicaciones, pero no pegan con las palabras de Rabbi Akiva. ¿Por qué? Porque Rabbi Akiva había dicho, él mismo usó estas palabras, si hizo tshuva, ya no tiene Kares. ¿Dónde están en estas explicaciones la tshuva? Si se arrepintió, no tiene Kares. No aparece. Entonces, muy lindas explicaciones, pero hay algo que no cierra 100%. Y sobre este punto viene Rabina.
Volvamos al comienzo. Si la persona recibió cares, comió grasa prohibida, recibe cares, le dijeron, te van a dar malcus. Error, pero le dijeron eso. ¿Por qué, dice Rabbi Akiva, le damos malcus? Porque si hizo tshuva, si se arrepiente, se borra el cares y queda malcus nada más. May Amra, si le preguntaron a Rabbi Akiva, Haloy Abud Tshuva, si todavía no hizo tshuva, ¿qué vamos a esperar toda la vida a ver si el tipo hace tshuva o no? Nunca le damos el castigo. ¿Qué hacemos con este tipo? Responde Rabina, traducción literal, no fue decretado el asunto de cares sobre esta persona. ¿Qué quiere decir esto? Rabina dijo una lógica muy interesante. Todo el tiempo que la persona básicamente está viva y tiene posibilidad de hacer tshuva, no de arrepentirse, en el cielo no decretaron y cortaron, dijeron, este tipo tiene cares. Porque en la práctica tiene posibilidad de hacer tshuva. Pero nosotros aquí abajo, que no tenemos vida eterna, ni visión de Superman y no sé qué cosa, nosotros vemos, ¿qué tenemos? Como ya dije varias veces, el juez solamente tiene lo que sus ojos ven, que al tipo le advirtieron malcus, y yo qué sé si hizo tshuva o no hizo tshuva, nosotros le damos malcus. En el mundo terrenal, las fichas están todas ordenadas de manera tal que te damos malcus, te damos los latigazos. Ay, en un futuro vas a hacer tshuva, y yo qué sé, quizás en un futuro el juzgado se murieron todos, no sé lo que es el futuro. Nosotros en el mundo material que vivimos, ¿qué futuro? Ahora vivimos. El juzgado tiene que juzgar ahora, y tiene que legislar y decretar y terminar la cosa ahora. Entonces le damos el malcus. ¿Por qué? Ay, tiene que ser un solo castigo y no dos. Esa era la lógica de Rabbi Akiva. Arriba no terminaron de decretar, de sellar el cares. No está sellado, no está terminado. Porque quizás el tipo en un futuro sí hace tshuva. Ay, nosotros ya le dimos malcus y en un futuro va a hacer tshuva. Ok. Que haga tshuva, ¿qué va a hacer? Son como dos juzgados diferentes, es como el fuero penal y el fuero civil. ¿Sabes qué? Vos resolviste tus problemas con el fuero penal, más el con el fuero civil debes un montón de plata. O al revés, resolviste tus problemas en el fuero civil, muy bien, pero hay todo un problema penal acá. Así que son dos juzgados diferentes, jueces diferentes, casos diferentes, vas a tener que resolver los dos, no te queda otro. Y uno es independiente del otro. Eso es lo que está planteando Rabino. Está el fuero celestial de tu cara, y ya está el fuero terrenal. Acá te dijeron malcus, te damos malcus. Y es un solo castigo.